Sí, en este caso, bueno, la aplicación, algún rato les explico cómo es este sistema. Este sistema son cuentas premium, sí, es decir, no es una cuenta gratuita. El Instituto Elitka ha pagado para que todos los profesores podamos utilizar la plataforma, esta plataforma que se llama Google Meet, se llama, ¿sí? Ya. Entonces, mira, ahorita ya ingresó Michelle, mira, ya ves, no pasó nada, ya ingresó ahorita Michelle. Suele pedir a veces estas, son como autorizaciones que pide el programa, ¿ya? No pasa nada, es porque a veces ustedes se unen de un enlace que no es del correo electrónico institucional, pero ya les digo, ustedes pueden clicar como les expliqué ayer, por WhatsApp web, ya, y se ingresan nomás acá. Listo, entonces vamos a comenzar con la clase de microbiología, ya. Ya tuvimos una primera clase, claro que no fue una clase así presente, virtual como esta de aquí, fue la primera clase que yo dejé un material grabado en la plataforma, envié un trabajo, ¿no es cierto? Un cuestionario, todos ya me lo entregaron y también ya les puse sus respectivas calificaciones, ya. Bien, vamos a continuar, verán, vamos a continuar con lo que es microbiología. Vamos a entender hoy, vamos a entender, permítame compartir vamos a compartir acá un pequeño, les voy a compartir una imagen para continuar con la clase. Bueno, esto es lo que yo les indiqué, ¿no es cierto?, sobre el porcentaje de asistencia, que hemos de conversar los 10 venideros, ya. Vamos a entender algo en lo que es la microbiología. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, ¿qué pasa si nosotros eh, consumimos un alimento, ya? Pero este alimento en realidad está contaminado. Nosotros no podemos saber si el alimento está contaminado, ¿verdad? A veces eh, los microorganismos, como ustedes mismos ya describieron en microbiología, son seres microscópicos que no podemos verlos a simple vista, ¿ya? Entonces, un alimento contaminado, a nosotros, ¿qué es lo que nos puede generar? ¿Qué problema nos podría causar a nosotros un alimento contaminado, sí? Un alimento contaminado, pues a nosotros nos podría causar un malestar, ¿no es cierto? Ya, puede causar un malestar, ¿de acuerdo? Ese malestar, o sea, ¿por qué se da el malestar cuando consumimos una sustancia, algo que está deteriorado, que está contaminado? Entonces, básicamente eso es por acción de los microorganismos, ¿no es cierto? Sabemos que son los microbios o los microorganismos, ¿ya? Los microbios son los responsables y ellos son los causantes de ese malestar. Vamos a entender primeramente qué es, o sea, qué es lo que, o sea, muchos de ustedes se van a preguntar, profe, pero ¿cómo es que esos seres tan diminutos, seres microscópicos, nos causan esos problemas? O sea, ¿qué hacen dentro de nuestro organismo? Es decir, si yo consumo, yo comí un alimento contaminado, ¿cómo, qué sucede dentro de mi, no sé, de mi estómago, dentro de mis intestinos? ¿No es cierto? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Perfecto. Entonces, para entender esto, eh, les voy a explicar que los microorganismos secretan o producen toxinas, ¿ya? Son estas toxinas son las que a nosotros nos causa esos malestares, ¿sí? Estas toxinas son las que a nosotros nos causa esos problemas, ese malestar que tenemos nosotros en dónde, en nuestro organismo, es causado por las toxinas, ¿sí? Causado por las toxinas. Entonces, para entender principalmente qué es esto, ustedes van a preguntarse, profe, ¿qué es una toxina, no es cierto? Entonces, una toxina, ¿qué será una toxina, verdad? ¿Qué creen ustedes que sea una toxina? O sea, alguien de ustedes me puede tal vez opinar, alguien podría opinar qué es una toxina o qué entienden ustedes por toxina, ¿sí?
Sería algo tóxico que nos puede hacer daño a nuestro cuerpo o algo por el estilo. Ya, correcto, ¿no? Correcto, ya. ¿Algún otro aporte? ¿Algún otro aporte? ¿Alguien que tenga otra idea? Muchas veces ustedes han de haber escuchado la toxina o tengo toxinas en mi organismo, o esa toxina me hizo tal reacción en mi cuerpo. ¿Algún otro concepto? Ya. Marisol nos comparte un concepto, nos dice que es una sustancia tóxica, ¿verdad? Ya, correcto. Una sustancia tóxica que es danina. Ya, Zulady también nos lo dice, que causan los microorganismos. Perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Es exacto, ¿no? Eso es eh, una toxina, pues sí, una toxina, algo que nos va a dar una reacción en nuestro organismo. Ya. Vamos, les voy a compartir otra imagen. Eh, hagámonos el ejemplo. Ya. Hagámonos simplemente el ejemplo de. ¿Les ha picado a ustedes alguna vez? ¿Les ha picado una vez a ustedes tal vez una abeja? Sí, ya. Miren, ahorita he colocado la imagen de una picadura. Bueno, tenemos ahí una abeja. ¿Qué sucede cuando te pica una abeja? Cuando te clava el aguijón, secreta un pequeño veneno, ¿no es cierto? Ese veneno nosotros no lo podemos ver, pero aquí, por ejemplo, si ven cómo se forman esa inflamación, te produce hinchazón, ¿no es cierto? Se pone la zona se hace roja. Esto es producido ¿por qué? Por la toxina. Entonces, esto es una toxina. La toxina es una sustancia química, entendámoslo así, ¿ya? Son sustancias químicas, ¿sí? Conmigo, bueno, también vamos a ver un poco en química, vamos a analizar. Entonces, son sustancias químicas que generan una reacción en nuestro organismo. Y estas reacciones, producto de estas reacciones, nosotros tenemos que, producto de estas reacciones, nosotros tenemos, por ejemplo, inflamación, ¿no es cierto? Tenemos inflamación. ¿Qué más nos puede producir? También nos puede producir dolor, ¿no es cierto? Tenemos dolor, hinchazón, ¿ya? Todos estos efectos son causados por estas sustancias químicas, ¿sí? Entonces, si hablo de que nos causan ciertas reacciones, en este caso se hace rojo, ¿no es cierto? Nos da comezón, etcétera, priurito, ¿sí? Entonces, es producto de esta toxina que nuestro organismo reconoce como un organismo diferente, o sea, lo reconoce como algo extraño, ¿sí? De acuerdo. Voy a borrar esto y voy a definir entonces qué es el producto de una enfermedad. Un ratito solamente le voy a, para que un ratito me deje de, por si acaso no se me vaya a cargar la imagen, le voy un ratito a desactivar mi cámara. Pero continuamos con la clase. A ver, miren, me voy nuevamente acá y voy a escribir, o sea, qué es, o sea, qué es para nosotros eh, la toxina. Entonces nosotros podríamos definir que la toxina son básicamente sustancias, ¿sí? Son sustancias, o es una sustancia venenosa. Pero ojo, no es necesariamente significa veneno que te puedes morir, ¿no? A menos de, bueno, hay toxinas que son más fuertes, ¿no? Y esta sustancia venenosa lo que hace es, produce, ¿no es cierto? Produce una serie de reacciones en nuestro organismo. En nuestro organismo. Bueno, hablemos en general en el organismo, ¿ya? Porque no es que las toxinas nos afectan solo a nosotros, supongamos que estamos hablando de un organismo, de un animal, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eh, va a causar esa reacción en un animal, en las vacas, no sé, hablemos en otro,
En cualquier organismo vivo, en las plantas también han visto que las plantitas, por ejemplo, ¿qué es lo que les pasa a las plantas? Las hojas cambian de colores, se marchitan, le empieza a secretar otra sustancia, ¿no es cierto? Entonces, toda esta serie de reacciones son producto, entonces estas reacciones son producto de quién? De la toxina, ¿sí? Las toxinas. Las toxinas producen esas reacciones. Entonces ustedes ahorita pueden anotar en sus cuadernos el concepto de toxina, ¿sí? Entonces ahorita ustedes ya saben que a ciencia cierta qué es una toxina, ¿ya? Sustancias que sí, como nos decía Marisol, afectan a nuestro organismo, como nos decía también el otro compañero, que nos afectan, causan reacciones, ¿ya? Entonces ustedes ahorita tomen nota sobre qué es una toxina, ¿ya? ¿Está entendido? Porque ahorita ya voy a dejar de compartir la imagen para comprender en sí del proceso de que cómo se da la infección, porque nosotros vamos a entender ahora qué es una infección. Estábamos hablando de, estamos hablando nosotros de una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Ya, permítame, voy a compartir una segunda imagen. Voy a buscar una imagen, muchachos. Permítame compartir, por aquí está. Bien, en este momento, y ve la cámara, me voy a buscar una imagen nomás, muchachos. Sí, hay una imagen que quiero compartirles para que nosotros sigamos la explicación. Listo. Bien, les voy a compartir una segunda imagen y listo. Por ejemplo, cuando nosotros, regresando a la explicación, ¿no? En esta imagen, pues, ustedes, ¿qué pueden apreciar? Es una persona que está, ¿no es cierto?, de cierta manera con un problema, ¿no es cierto?, un problema estomacal, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos observar que esta persona tiene dolor de estómago, ¿no es cierto? Ya tiene un malestar estomacal. Podríamos decir que sí tiene dolor estomacal. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué qué es lo que provoca la toxina? Estábamos hablando de las toxinas. Mencioné que cuando se consume alimentos contaminados, en los alimentos contaminados puede haber toxinas. Las toxinas son secretadas por los microorganismos, bacterias, virus, ¿sí? Y estas toxinas desencadenan muchas reacciones. Entre estas reacciones sería el dolor estomacal, ¿sí? Pero vamos a entender, o sea, en sí, ¿por qué se da el dolor estomacal? ¿Por qué creen ustedes que se dé el dolor estomacal? No sé si alguien puede tal vez opinar, alguien puede darnos su punto de vista. Alguna vez ustedes se han de ver enfermado, ¿no es cierto? Con dolor estomacal, con calambres, les dio fiebre. Sí, alguna vez, yo creo que todos alguna vez en la vida nos enfermamos, sí. Eh, por ejemplo, bueno, vi un comentario que nos ha puesto Santiago Palacios, granos, sí, son reacciones alérgicas, ¿no es cierto? Y eso es una alergia, por ejemplo, sí. Sí, parte de las toxinas, de las toxinas, es que entendamos que las toxinas son sustancias químicas. Nuestro organismo no las reconoce como tal. Nuestro organismo está acostumbrado a ver ciertas proteínas, cadenas proteínicas. Ya les voy a poner un video para que lo entendamos mejor. Entonces, como nuestro organismo ve que son sustancias desconocidas, empieza nuestro sistema inmunológico a pelear. Y ahí es donde empieza a liberarse una serie de reacciones químicas en nuestro cuerpo que como resultado de eso da lo que nos dice Marisol, por ejemplo, alergia, lo que nos dice Santiago Palacios, granos. Ya, Marisol Andrade nos manifiesta, al estar un alimento contaminado, los microorganismos empiezan a atacarnos. Sí, ese es el punto, ¿no? De la imagen que estamos viendo. Ese dolor estomacal. Entonces, vamos a compartir lo siguiente. Ariana me decía ahí en la imagen que sí ha padecido ella alguna vez. Sí, un ratito me voy a apagar la cámara. Sí, es terrible, es terrible, es súper.
Es súper molestoso cuando tenemos nosotros estos malestares, ¿verdad? Sí, cuando tenemos este malestar estomacal, como muestro aquí en la imagen, sí es molestoso. En sí vamos a entender, en sí el dolor estomacal puede desembocar en qué? Puede desembocar en una enfermedad, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué es la enfermedad, no es cierto? O sea, ¿qué será la enfermedad? Pues vamos a entender por qué se da la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué será la famosa enfermedad? ¿Ya? Bien, entendamos una cosa. La toxina en sí, lo que nos ha producido es una infección, ¿ya? Una infección. Hablemos en este caso una infección estomacal o una infección alimentaria, por ejemplo. Ahora estamos hablando de infecciones alimentarias, que ustedes han visto también hay otro tipo de infecciones respiratorias, la que hoy en día vemos con el famoso coronavirus, ya. Vamos a hablar de infecciones alimentarias. Entonces, ¿por qué se producen? ¿Sí? Entonces, hay una serie de eventos que tienen que suceder, ¿no es cierto? Esta serie de eventos para que se dé la infección, primero debería ser la contaminación, ¿no es cierto? Una contaminación inicial. ¿Qué es una contaminación inicial? La contaminación inicial sería cuando tú o cuando alguien ingiere ese alimento contaminado, ¿sí? Luego, para que se dé la infección, necesitaríamos que las bacterias, los microorganismos, colonicen. ¿Qué quiere decir que colonicen? Es decir, los microorganismos van a reproducirse, ¿sí? Van a reproducirse, van a reproducirse dentro de nuestro organismo. El problema es que cuando ellos se reproducen, ahí es cuando ellos pueden secretar las famosas toxinas, ¿sí? Entonces aquí es cuando ellos van a secretar. ¿Qué es lo que van a secretar estos pequeños seres? Las toxinas, ¿ya? Es cuando van a secretar las toxinas, ¿de acuerdo? Y como tercero, tendríamos en sí las reacciones. Las reacciones, en este caso, las reacciones que se producen en el huésped, las reacciones que se producen en el huésped. En el organismo, en este caso en el huésped. Al decir el huésped, recuerden que también se enferman las plantas, los animalitos, ¿sí? Entonces, déjeme pintar el mismo color. Ya. Entonces, como producto de todo esto, producto de la contaminación inicial, de la colonización, de cuando se reproducieron, ¿no es cierto?, los microorganismos y nos da una reacción en nuestro organismo, en el huésped. Todo esto es lo que conocen ustedes como la enfermedad. Es cuando se desencadena la enfermedad, ¿sí? En este caso, estaríamos hablando de una enfermedad de tipo alimentario, es decir, causada por consumo de alimentos, enfermedad alimentaria. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ahorita ustedes mismos podrían, o sea, ustedes mismos podrían ya tener el concepto, ¿no es cierto? El concepto de qué es una enfermedad, ¿no es cierto? Ustedes ahorita tienen ustedes el concepto de qué es una enfermedad de tipo alimentario. Es una enfermedad. Entonces, definan ustedes en sus apuntes qué es enfermedad. Entonces, la enfermedad, repito, la enfermedad vendría a ser toda esa serie de eventos que se han producido. ¿Cuándo? Cuando se dio una contaminación inicial, ¿cómo? Consumiendo alimentos, ¿no es cierto? Tú aquí consumiste un alimento que estaba contaminado, ¿sí? Como segundo paso tenemos la colonización. Las bacterias se reproducen y segregan toxinas.
Las toxinas que les expliqué qué es lo que producen en el cuerpo, reacciones. Como reacciones, si nuestro organismo no logra defenderse lo suficiente, tendremos como resultado la enfermedad. Depende a veces del sistema inmunológico, ¿no? O sea, qué tan fuerte sea. Si tienes un buen sistema inmunológico, entonces la enfermedad no se va a producir tan fácilmente porque tus células, los glóbulos rojos están peleando, imagínate, dentro de tu organismo, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminar las sustancias extrañas, las toxinas, ¿sí? Entonces, sí está entendido, chicos, que es una enfermedad. Que es una enfermedad, ¿sí? Listo. Las famosas enfermedades que a veces nos aquejan. Listo. Voy a dejar de compartir y voy a pasarles en este momento. Voy a activar para que un poco no se haga tan interactiva la clase. Ya, no piensen que les he abandonado. Ya. Aquí tenemos las dos preguntas que me habían, ya, Marisol nos había Una manifestado. pregunta, ingeniero. Claro, Los que combaten a la enfermedad no serían los glóbulos blancos, no más digo, ¿no? ya, sí. En nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico segrega como acción de defensa glóbulos rojos y glóbulos blancos. Sí, los glóbulos blancos son los encargados, tienen estos neurotransmisores que son, o sea, nuestros defensores, o sea, son nuestros guerreros, por decir, los soldados que combaten el momento de la infección. Sí, tienes razón. Ahorita les voy a compartir un video para que entendamos, o sea, cómo se da este proceso, esta pelea interna en nuestro organismo, ¿ya? Ahorita que está de moda todo esto de las... Un ratito le voy a deshabilitar mi cámara para que no se nos haga muy pesado, ¿sí? Eh, listo. Bien. Voy a compartirles ahorita eh, a referencia justo a lo que nos estabas preguntando, de cómo es lo que nuestro sistema inmunológico ¿cómo es? Lucha en el caso de una infección. Ya, miren, en esta imagen que ustedes ven, estos de aquí son bacterias, ¿sí? Estos como bastocitos son bacterias. Estos que están acá podríamos decir que son los virus, ¿sí? Estos rombitos de acá, estos hexágonos verdes, podríamos decir que son otros virus u otros parásitos. Lo que está a la izquierda, esto que está aquí a la izquierda, en cambio son mira cómo actúa nuestro sistema inmunológico, o sea, tratan de restablecer, si esa es la pelea que se da. Nuestro sistema inmunológico contra los patógenos invasores lo que hace es eso, o sea, tratar de defenderse contra sustancias extrañas. Sí, voy a compartirles un segundo video, si me permiten, por acá. Ya. Este es más real, este es hecho a vista de un microscopio. Eh, a vista de un microscopio van a ver cómo eh, las células del sistema inmunológico, ya, lo voy a hacer un poquito grande. Bueno, este video está tomado en inglés, pero bueno, un poquito, ustedes que ahorita ya son expertos, ¿no es cierto? En inglés, un poquito a ver si logran realizar la traducción. Ya, miren, en este video dice, las células inmunes están tratando de comerse, de destruir a las bacterias. Entonces van a observar, estas que están aquí, si ven, ahí está con la flecha, dice bacterias, esas son las bacterias. Esta es una imagen hecha a microscopio. Si ven cómo el sistema inmunológico, los macrófagos en este caso, están comiéndose a los microorganismos, ¿sí? Ahí tenemos también otra imagen, miren. ¿Qué dice ahí? Ustedes que son buenos para el inglés, mira, dice, el trabajo de ellos es eliminar, ¿no es cierto?
a todos estos, estos microorganismos que invaden tu cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí si ven estas que están en el piso son bacterias, ¿sí? Entonces, mira cómo los fagocitos están haciendo su trabajo, ¿sí? Ese proceso se llama fagocitosis, mire. Miren, ven ahí la célula, si ven cómo bota esas sustancias, esas son las toxinas que bota la bacteria, ese como polvo, ¿sí? Entonces ahí dice, la bacteria libera, ¿no es cierto? Células, libera las toxinas. Entonces los macrófagos lo que hacen es localizarles, ¿sí? Es como polvo, imagínate como que botaras una aspirina y empieza así a botar lo efervescente, ¿sí? Ustedes que son buenos para el inglés, a ver, ahí nos dice, ellos nos ayudan eh, con proteínas especiales que están presentes en la superficie de la célula, ¿sí? La bacteria envuelta, mira, ven cómo le envuelve a la bacteria. Y prácticamente se le come, podríamos decir que se le come y le destruye, ¿sí? ¿Sí? Por medio de enzimas. Pero esto, repito, si es que logra ganar la batalla a nuestro sistema inmunológico. Si es que no gana la batalla a nuestro sistema inmunológico, lamentablemente nosotros tendríamos como producto la enfermedad, ¿sí? Ya. Si nuestro sistema inmunológico no gana la batalla, como ustedes vieron ahí, sí gana, ¿no es cierto? Pero si tu sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte, las células son invadidas por estas toxinas y como consecuencia, nosotros ¿qué vamos a tener? Dolor de estómago, fiebre, dolor abdominal, te puede salir incluso, como decía, granitos, ¿no es cierto? Granos, hinchazón, ¿ya? Todos estos malestares son productos de las reacciones que se están dando en nuestro organismo. Es que nosotros tenemos que entender que se da un desequilibrio en todo nuestro organismo, ¿ya? Cuando están peleando, ¿quién? Nuestro sistema inmunológico, los glóbulos blancos, y asimismo también los macrófagos, para eliminar a las células invasoras, ¿sí? Si no logra ganar nuestro sistema inmunológico, lamentablemente terminamos con ¿qué? Con la enfermedad, ¿sí? A veces se ha visto casos que en enfermedades alimentarias eh, dicen, por ejemplo, supongamos que todos ustedes se van asumiendo que no hubiera esto de la pandemia y el toque de queda, dice, "Ay, nos fuimos a comer acá unas hamburguesas aquí por el mercado nomás, ya. Y digamos, voy a tomar como ejemplo, ya disculpa que te tome el ejemplo, supongamos que, no sé, tomó Ariana, se reunió Carlos, Emilio, Yasmín, Jennifer, Marisol, Michelle fueron ya. Y de todos los que comieron, solamente digamos que le afectó a Marisol y a Jennifer. Y los demás, todos pidieron, o sea, imaginémonos que todos pidieron lo mismo, es decir, todos pidieron hamburguesas, hamburguesa de carne de res, digamos, ya, carne de res específicamente. Solamente le afectó a Marisol y a Jennifer. Y a Carlos, a Ariana, a Emilio, a Santiago, a su lady, no les pasó nada. O sea, dicen, no, yo llegué a mi casa. Mire, sí, es un ejemplo nomás, ¿no? Nos dicen, mira, yo llegué a mi casa, no pasó nada, o sea, no me sentí mal, tú como si nada. Pero en cambio Marisol, a Jennifer, les dio una reacción muy fuerte, ¿no es cierto? Es decir, le dio un dolor de estómago terrible, o sea, les dio fiebre, les dio diarrea, ¿no es cierto? Pero a los demás no les pasó nada. Esto puede deberse al video que pasé, es decir, el sistema inmunológico no peleó no envió las suficientes cantidades de células o no estaba tan preparado con las células defensoras y por eso se produjo la infección y por ende la enfermedad. ¿Ya? Por eso es que ahorita un poco me salgo del tema en esto de la enfermedad que hoy nos duele a todos, ¿no? Y está invadiendo todo el mundo, el coronavirus. Lo que sugieren muchos médicos es que si llegaran a infectarse, todo va a depender del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es quien va a luchar en sí en este caso, contra el virus, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo sucede en el ámbito de las infecciones alimentarias. También te puedes enfermar, te puede dar el dolor de estómago, como no te puede dar nada, o más que te puede dar tal vez un retorcijón o algo sencillo, y dices, no, no pasó nada, me tomé una agüita de manzanilla, una agüita de orégano y
pare de contar. No tuviste mayores efectos. ¿De acuerdo? Ya, voy a explicar algo, un último video, si me permiten compartirles, de cómo es lo que funciona nuestro sistema digestivo, ¿sí? Solo permítame en un momento buscar, eh, para que entendamos, o sea, porque como estamos hablando básicamente nosotros de el sistema, de las enfermedades de tipo alimentario, ¿no es cierto? Las enfermedades de tipo alimentario que se producen, ¿por qué? Por comer alimentos contaminados, ¿sí? Eh, es un segundito, me salió una propaganda. No, no está aquí este video. Ya. Eh, este es el que necesito compartirle. Que ahorita me ingresé al YouTube y hay un montón de videos, pero justo este es el que les necesito compartir. Ya, ahí va. Ruédate, chicos, como se dice. Corre el video. Ya. En este caso, les voy a indicarles cómo son, por ejemplo, las vellosidades internas, es decir, nuestros intestinos, ustedes saben, está rodeado por bacterias, ¿no es cierto? Ya, esas bacterias son las que ayudan, las bacterias benéficas, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando tú consumes un alimento, cualesquiera que sea, las vellosidades, estos son como vellitos, ya les van a ver ahorita en la imagen, son los que normalmente absorben agua, absorben nutrientes, ¿sí? Eso es una vista, digamos, con una endoscopía. ¿Les han hecho alguna vez una endoscopía? Ya son una cámara que te mete una manguerita que te meten por la boca y va por todo tu esófago, llega a tu estómago y va a tus intestinos. Y puede ver cómo son tus intestinos desde el interior. Esas son las imágenes, miren, así son los intestinos, esos ven como son como esponjas, ¿sí? Como esos son como vellitos, ya esas son las vellosidades. Ahí es donde hay bacterias benéficas y también son donde se produce el proceso de absorción de agua, de nutrientes cuando ingerimos alimentos, ¿ya? Miren esas son las vellosidades, miren cómo se mueven, ¿sí? Listo. Voy a proyectar un segundo video, un rato, ya. Aquí está el segundo, miren. Entonces, en este segundo video que les voy a compartir, listo. Entonces, como ustedes observan, ese sería ya. Ahí está nuestro sistema digestivo, ¿sí? Normalmente, el, voy a explicarles qué es en el funcionamiento normal de los intestinos, de nuestro estómago, se le conoce como, cuando se movían esas vellosidades, ¿sí? Que apreciaron, es un movimiento del intestino, ¿ya? Ese movimiento se llama peristaltismo, ¿sí? En esa imagen, miren, por ejemplo, ahí ven cómo es lo que miren, ahí es el movimiento, cómo pasan los alimentos que ya fueron digeridos por el estómago, por los ácidos gástricos, se mueven a través de nuestros intestinos, ¿ya? Eso se llama peristaltismo, ¿ya? Es el movimiento, repito, de tus intestinos. Y cuando lógicamente ya logran, o sea, en este caso a todo el alimento digerir, ¿no es cierto? Le digieren. Obviamente ustedes saben que eso ya se va a transformar en los desechos, en lo que desecha nuestro organismo, que sería prácticamente las heces, ¿no es cierto? Las heces fecales, ¿ya? Entonces estamos hablando en este caso de cuando hay síntomas, cuando indican que hay una bacteria, ¿ya? El funcionamiento deja de ser normal, ¿sí? El funcionamiento de nuestro intestino deja de ser normal. En este momento voy a dejar de compartir esta imagen y
voy a regresar donde ustedes, ya. A ver, les explico. ¿Qué es el peristaltismo ya? El peristaltismo es esto, verán. Imaginémonos, son contracciones. Imaginémonos que el movimiento de mis manos es como se mueve así los intestinos. Imagínate que los intestinos comieron algo y están ahorita las vellosidades, todo ahí, absorbiendo sustancias, degradándose, ¿no es cierto? Carbohidratos. Entonces se mueven así. Eso se llama peristaltismo, es decir, cuando hay una contracción y cuando hay un relajamiento, contracción, relajamiento, contracción, relajamiento. Ese es el movimiento normal del intestino, ya cuando así comemos, ¿no es cierto? Cuando está funcionando normalmente. Pero cuando una bacteria, una toxina nos ha afectado, el movimiento empieza a hacerse así un poco más, es decir, el funcionamiento ya no sigue una velocidad normal, o sea, empieza a moverse más rápido, hay más contracciones. Como hay más contracciones, imagínate, eso es lo que te causa el dolor en el estómago, eso es lo que causa esos calambres, dice, me duele el estómago, tengo un retorcijón, y si tengo un retorcijón aquí, me duele terrible. Es porque el peristaltismo se alteró. ¿Y por qué se alteró? Porque el sistema inmunológico está peleando, o sea, hay una batalla entre los defensores, que sería así, los glóbulos blancos, ¿contra qué? Contra las sustancias extrañas, las toxinas. Recordemos que las toxinas son sustancias químicas, ¿sí? Sustancias químicas, sí, son venenos de cierta manera, y como hay una pelea, producto de esto es el peristaltismo, o sea, se ve alterado el peristaltismo y por eso son esos terribles dolores de estómago que, no, que te les ha dado alguna vez, ¿sí? Si han comido. En este caso, como hacíamos una ejemplificación, decíamos la compañera Marisol o la compañera Jennifer, iban a ser las que no les afectó la comida. Ya entonces ellos tendrían estos síntomas. Listo, muchachos. Sí está entendido entonces qué es una infección intestinal. Ahorita ustedes podrían mismo, alguien me puede definir entonces, hagamos una retroalimentación, a ver. Eh, ¿Qué es una infección intestinal entonces? En base a esta explicación, ya, ¿qué es para ustedes una infección intestinal? Una infección que causó por ingerir un alimento. No sé si alguien nos puede compartir un concepto en base a todo lo que acabé de explicar, ¿sí? No sé, Ariana, Yasmín, señor Santiago Palacio, su lady, ¿alguien nos puede compartir, por favor, en base a su criterio, qué es una infección, por favor? Nada. A ver, les voy a preguntar personalmente, entonces, a ver, ayúdanos, ayúdanos, la señorita Yasmín Almeida, ya, ayúdanos, por favor. ¿Qué qué es entonces qué es una infección ya? Una infección alimentaria. ¿Puedes ayudar, por favor, con tu criterio en base a todo lo que acabé de explicar, por favor? Yasmín, si me escuchas, ya. Ah, ya, ahí nos dice algo, cuando comemos algo dañado, ¿ya? Correcto, ya. Por ejemplo, ayúdenos, por ejemplo, la señorita Zuleidi, ya, Zuleidi Arévalo, es ingestión de ciertos microorganismos vivos, ya. Pero en sí, lo que vimos es que el microorganismo es quien te produce o te produce la toxina que botan los microorganismos. Imaginemos que la toxina es lo que secretan los microorganismos. Si vieron en ese video cómo, imagínense como una pastilla de Alka-Seltzer, si vieron, se han puesto una aspirina efervescente a una pastilla de Alka-Seltzer en un vasito de agua y ven cómo va saliendo así unas pequeñas partículas. Así es como la bacteria va botando las toxinas, ¿sí? Entonces, las toxinas es lo que nos da esa serie de eventos, ¿sí? Exacto. Marisol nos está compartiendo ahorita, mira, lo que estoy ahorita explicando, sí, perfecto, Marisol. Eso es lo que nos produce ese tipo de reacciones, ¿sí? Ya. Santiago también nos pregunta, microorganismos que consumimos en alimentos a diario. Ya. Por eso, por eso es lo importante, por eso es lo importante, chicos.
ustedes que manejan, que van a manejar alimentos, por eso es que ustedes que manejan alimentos, es muy importante que los evitar, ¿no es cierto? Evitar que los alimentos se contaminen. ¿Qué es lo que pasa si se contaminan? Ya sabemos. Si se contaminan, ¿qué es lo que sucede si ellos se contaminan? Si los alimentos se contaminan, entonces van a crecer, o sea, van a crecer ahí, van a crecer microorganismos, ¿no es cierto? Bacterias, virus, organismos. ¿Y qué es lo que hacen los microorganismos? Los microorganismos secretan toxinas. ¿Qué son las toxinas? Las toxinas, en este caso, ¿qué es lo que hacen las toxinas? Las toxinas en sí lo que hacen es que se desencadenen, que van a desencadenarse, se desencadenan en nuestro organismo. Reacciones. ¿Qué tipo de reacciones? Ya vimos, dolor de estómago, fiebre, ¿sí? Entonces sí está entendido cómo es el ciclo, chicos, cómo es el ciclo, ¿sí? Cómo es el ciclo de las infecciones. Así es como se puede dar, en este caso, podríamos poner que este es 1, este es 2, este es 3, la toxina, este es 4, ¿ya? Entonces, de esta manera es como se da que una infección, ¿sí? El proceso de una infección, hablemos de estomacal, infección estomacal, pero causada ¿por qué? Por microorganismos, por alimentos contaminados. Listo. Entonces, tomen apuntes, repito, chicos, de aquí voy a hacer un taller. Ya, como les expliqué al comienzo, ¿se acuerdan que si fuese clases presenciales, en este momento yo estuviéramos en el aula, ¿no? Hago hacer un taller y al final de la hora me entregarían el taller. Entonces, les voy ahorita a explicar en qué consiste ese taller, ¿sí? Listo. Ya le copiaron esta imagen porque les voy a dejar de compartir. Estoy explicando ahorita en sí qué es una infección estomacal, ¿ya? Una infección estomacal, pero causada por eh, alimentos contaminados. Estoy hablando de una enfermedad que prácticamente se va a desencadenar, ¿sí? Por comer, consumir alimentos contaminados. Listo. Listo. Bien. De acuerdo. Bien. Voy a compartirles el siguiente taller. Este taller es el que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Les voy a explicar en qué consiste. No es complicado. Eh, este es el que yo les voy a subir a la plataforma virtual. Voy a subir a la plataforma virtual. Espérense un segundito. Un momentito, estaba compartiendo. Un momentito, algo pasó por aquí. Ya, ahí está. Perfecto. Ya. Ese es el taller que les voy a enviar, chicos. Miren, esto es tomado de un blog de internet donde habla de las intoxicaciones causadas por alimentos. Pues de ahí donde saqué la imagen que proyecté hace un momento, hace un instante. Una persona está quejándose con un dolor estomacal. Entonces es toda una lectura, ¿sí? Toda una lectura. Ahí te hablan de qué es la gastroenteritis, te habla de que cuando las comidas tienen gérmenes, todo lo que estábamos explicando, todo lo que expliqué. Va a hablar básicamente de las toxinas. Ya les expliqué el concepto de toxinas, ¿sí? Ya les hablé que es una intoxicación alimentaria, ¿sí? Intoxicación viene de qué? De toxina, pues, ¿no? La toxina, la que te produce, ¿sí?
También vamos a hablar de la resistencia a la colonización. La resistencia a la colonización es lo que hablábamos del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Esa resistencia que a la pelea, a la pelea que van a dar en nuestro estómago, los glóbulos blancos, ¿sí? Y también hablamos de lo que es la inflamación. La inflamación es una de las primeras respuestas del sistema inmunológico. Todo lo que expliqué está dicho aquí. Aquí están las fuentes de donde saqué. Las fuentes bibliográficas son de 3 sitios de donde yo recopilé este documento y les dejo el modelo de presentación del trabajo, ¿ya? Van a poner el título del trabajo, nombre, obviamente, nombres, datos personales, logotipo de la institución. Y aquí, todo el artículo necesito que todo este artículo no me lo borren, sino que a continuación del artículo, ustedes tienen que responder estas preguntas. Hay una serie de preguntas que ustedes tienen que responder. Por ejemplo, ¿qué es una gastroenteritis? Diferencia entre una infección y una indigestión, está preguntándote, ¿sí? Ya. También habla de por qué se desencadenan los síntomas, dolor estomacal, diarrea, fiebre, ¿sí? Todo lo que he explicado. Pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6 y pregunta 7 y 8. Vean, únicamente 8 preguntas les pongo. No quiero recargarles con mucha tarea, pero en sí es un trabajo muy específico. Estas son las últimas preguntas, son básicamente como criterios suyos, ya personales suyos. Entonces aquí voy a ver su capacidad de resolución, de inferencia lógica, de cómo ustedes pueden detallar, resumir una idea, ¿de acuerdo? Listo. ¿Tenemos alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna pregunta? Repito, este deber les voy a subir a la plataforma virtual del instituto, del ITCA. Ustedes tendrán que ingresarse y ahí les voy a dejar el título de la tarea. Ahí les voy a poner el plazo también, el plazo en el que deben de entregarme, ¿sí? Y ahorita voy un rato a detener la grabación nomás para que no se sobresature el programa. Ya, correcto. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez, muchachos, antes del taller, por favor? ¿Alguien?